Muy buen día, caribeñistas. Les saluda Rafael Solá, quien le da la bienvenida a otra edición de su programa digital Voces del Caribe, un espacio alternativo de promoción para dar adelantos de los temas que serán abordados en las conferencias caribeñas semestralmente organizadas por el Instituto de Estudios del Caribe. Hoy entrevistamos a Iliaris Avilés Ortiz, doctoranda del programa en Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Junto a ella estaremos dialogando en torno a su tesis doctoral que trata sobre el impacto del exilio republicano español en Puerto Rico, una revisión. Iliaris Avilés estará presentando en extenso su investigación el próximo jueves 9 de octubre como parte del ciclo de conferencias caribeñas. Iliaris, a nombre de Voces del Caribe y del Instituto de Estudios del Caribe, le damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenida. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Iliaris, ¿puedes compartir con nuestra audiencia cómo llegas a España a hacer tu doctorado? ¿En qué fue tu bachillerato y maestría? Bien, yo realicé estudios en el programa de filosofía del Colegio de Mayagüez, pero siempre me interesé por la historia y por la literatura. Cuando me tocó buscar escuela graduada, estaba buscando un programa que conjugase mis intereses, que eran precisamente eso. Y ahí fue que llegué al programa de Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué sucede? Este programa, pese a que lleva el nombre latinoamericano, pensamiento latinoamericano, tiene deficiencias precisamente en esa área, pues se especializa más en pensamiento español o en mexicano o en buscar genealogías en los pensadores latinoamericanos, pero que remonten hasta España. Y pues en cierta medida yo me vi reflejada en la carencia del programa. ¿Por qué? Porque yo como puertorriqueña también estaba teniendo deficiencias en cuanto al pensamiento latinoamericano y sobre todo pues caribeño y puertorriqueño. Esto me lleva a hacer, a tratar de mejorar llenar ese vacío y pues realicé un trabajo de maestría en torno al pensamiento independentista de Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betance. ¿Y qué te motivó a investigar el tema del exilio republicano español en Puerto Rico y el Caribe hispano? Sí, es un tema diferente al de mi maestría. Ciertamente. Sí, yo quería iniciar, antes de llegar a España, yo quería hacer un trabajo sobre un pensador español. Pero las circunstancias y la carencia pues me hicieron irme más por Puerto Rico. Pero yo siempre tuve el interés de estudiar a María Zambrano. Ella es una filósofa andaluza, discípula de José Ortega y Gasset, que se tuvo que exiliar luego de la Guerra Civil Española en México, en la ciudad de Morelia. En Cuba estuvo de paso en Puerto Rico y en Italia. Mi director de tesis, el doctor José Luis Mora García, me recomendó que trabajase el exilio de María Zambrano en Puerto Rico. ¿Por qué el exilio de María Zambrano en Puerto Rico? Porque hay todo un debate en España, un debate historiográfico, sobre por qué María Zambrano no llegó a dar clases en la UPR. Ella fue invitada por la UPR, pero ella en varias cartas insinúa que tuvo problemas con la Junta de Síndicos. Y esto causa este misterio, esta falta de conocimiento en torno a su estancia en Puerto Rico, me llevan a estudiar el exilio como tal, ¿verdad? No solamente en María Zambrano. ¿Por qué? Porque comienzo a ver figuras que, aparte de Juan Ramón Jiménez, aparte de las grandes figuras, son mucho más interesantes y nos dejan, o sea, han tenido mucho más impacto a los puertorriqueños. Entonces, pues, comencé a ver que la llegada de los exiliados coincide con la etapa dorada de la Universidad de Puerto Rico, y esto me motivó mucho a irme por ese tema.
Y háblanos un poco de cómo fue el proceso de recopilación de datos para esa investigación. Bien, Rafael, para mí fue un poco como un dilema. ¿Por qué? Porque ya existían 3 libros sobre el exilio español en Puerto Rico o relacionados al exilio en Puerto Rico. Pero eran recopilaciones de distintos ensayos, distintos autores. Pese a que esto para mí suponía un problema, me motivó a irme a investigar más a fondo y buscar fuentes de primera mano. Ahí es que me voy en España al archivo de la Fundación María Zambrano, donde ahí están sus cartas y pues uno puede ver a través de ellas las relaciones que habían entre, pues en el caso de Puerto Rico, puertorriqueños y españoles, en el Centro de Estudios, en el archivo del Centro de Estudios Históricos de Madrid, aunque ahí no hay mucho, y pues esta investigación me trae de nuevo a Puerto Rico, gracias al Instituto de Estudios del Caribe, pues pude hacer una estancia de investigación y estuve aquí varios meses investigando en el Archivo Histórico Central de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También estuve en el Archivo Central de Mayagüez, porque hubo exiliados en Mayagüez, en el Archivo Jaime Benítez, en la Fundación Luis Muñoz Marín y en la Sala Archivo Juan Ramón Jiménez, Zenobia Juan Ramón Jiménez. También pude realizar varias entrevistas, entre ellas a Francisco Carvajal, que por suerte es uno de los exiliados el único exiliado que sobrevive el día de hoy. Interesante. Vamos a entrar un poco más al tema de la tesis. Aparte de la oleada de republicanos que se establecieron en Puerto Rico, ¿en qué otros países del Caribe hispano podemos encontrar exiliados republicanos españoles en esa época? Bien, en la crisis de entreguerras, hubo exiliados en el Caribe, no solamente españoles. Por ejemplo, André Breton estuvo en una de las Antillas exiliado. En el caso del exilio español, en las Antillas se concentraron en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En la cuenca del Caribe, pues México, Colombia, Venezuela, en menor medida Honduras, Costa Rica, Guatemala. Con esto te doy una idea de cuán grande o cuán numeroso fue este movimiento migratorio. El señor Vicente Llorens, que fue exiliado y una de las personas que primero trabajó este tema, dice que en América Latina no hubo un país donde no hubiese exiliados españoles. Por último, se conoce grandes republicanos españoles que hicieron de Puerto Rico su refugio y también su casa. Entre ellos, uno de los más conocidos, Zenobia y su esposo Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué específicamente tú nos propones una revisión de esa oleada de exiliados españoles en Puerto Rico? Esa pregunta me parece muy interesante, Rafael, y te la podría contestar con una palabra, y es porque se idealiza. En España me di cuenta, que en todos lados esto sucede, se mitifica, ya sea por admiración, se mitifican figuras como Juan Ramón Jiménez, como María Zambrano, y esto no impide revisar objetivamente los hechos y su obra. Además de esto, se idealiza las relaciones de hermandad entre ambas partes, ¿verdad? Se habla mucho del impacto o de la aportación de los exiliados en el país de recepción. Sin embargo, no hablan de la otra parte. A mí me consta, por lo investigado en los archivos, que la Universidad de Puerto Rico hizo un esfuerzo monumental por atraer y por mantener relaciones con esos exiliados.
Y creo que se debe hacer mención a esto porque muchas veces estos exiliados que tenían todo el mérito del mundo recibían ciertos privilegios que la academia puertorriqueña no recibía. También digo una revisión porque se estudia el exilio, se estudia la vida de los exiliados, pero ¿qué hay antes? Porque siempre tiene que haber, o casi siempre hay unas condiciones que hacen que esos exiliados lleguen al lugar. Y en el caso de Puerto Rico es bien interesante porque la Universidad de Puerto Rico ya tenía unas relaciones con los intelectuales de la República, los intelectuales de la Edad de Plata española. Y por otro lado, Puerto Rico ya tenía relación, siempre tuvo relación con España a través del asociacionismo. Había unos vínculos bien fuertes con España. Claro, estas personas en torno a las asociaciones eran comerciantes, gente muy pudiente y que idealizaba España. Esto va a crear un conflicto cuando estalla la guerra civil. Doctor Andiliari, ciertamente estos acontecimientos históricos necesitan de una revisión, pues con el pasar del tiempo surgen nuevas perspectivas e información que nos permiten analizar en su justo contexto el impacto del exilio republicano español en Puerto Rico y en el Caribe hispano. Realmente la felicitamos por sus esfuerzos en esa dirección y le deseamos mucho éxito en la elaboración de su tesis doctoral. A nombre de Voces del Caribe, te damos las gracias nuevamente por compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rafael. También quiero agradecer al profesor Humberto García. Y también les invito a que pasen el día de la presentación, pues para mí va a ser muy importante ya que las críticas, los comentarios van a ser bienvenidos y valiosos para la elaboración de mi tesis doctoral. Gracias. En ese sentido, este próximo jueves 9 de octubre a la 1 de la tarde, la doctoranda Iliaris Avilés estará presentando su análisis y revisión sobre el impacto del exilio republicano español en Puerto Rico y el Caribe hispano. La conferencia será en el Salón 108 del edificio Carmen Rivera Alvarado de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras. Todas nuestras conferencias son libres de costo y, más importante aún, están abiertas al público en general. Para más información, por favor, busca nuestra página oficial del Instituto de Estudios del Caribe en Facebook y danos like. Amigos caribeñistas, muchas gracias por su sintonía. Nosotros volveremos pronto con otra interesantísima entrega de su programa Voces del Caribe. Hasta luego.